Abascal descubre el plan de Sánchez para salvar a Begoña, se planta en el Congreso y lo cuenta todo. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, muy buenos días. El señor Sánchez no tiene ninguna credibilidad, pero tiene toda la verborrea posible. Así que con mucho desinterés hemos escuchado hablar de los temas tratados en el Consejo Europeo y de las relaciones con Marruecos. Con mucho desinterés y sin creernos ni una sola palabra. Y digo yo, ¿no habría sido más fácil que fuese Marruecos al Consejo Europeo en lugar de Sánchez? Ya que la política exterior de España se dicta desde allí, se le ordena desde allí al señor Sánchez. ¿O acaso alguien cree que Sánchez puede defender cualquier postura sin el visto bueno de Marruecos? En esta Cámara puedo asegurar que no lo cree nadie. Eso no lo cree ni Pachi, y puedo probarlo, señorías, porque es una evidencia que los aliados más radicales del gobierno de Sánchez, los que le imponen la política nacional, ni siquiera se han atrevido a discutirles seriamente el cambio sobre el Sáhara. ¿Y cómo es posible que los separatistas y los comunistas, tan amigos ellos del pueblo saharaui, no le hayan exigido una rectificación inmediata, una explicación, o le hayan retirado su apoyo? Parece extraño, porque ellos han conseguido y consiguen todo lo que desean de este gobierno, todo lo que desean gracias a la debilidad de Sánchez: sillones, competencias, hasta indultos, cambios del Código Penal y amnistías para ellos mismos. Es decir, todo lo que Sánchez decía que no iba a darles, ha terminado por dárselo. ¿Cómo es posible entonces que sus socios no se hayan acordado nunca de sus amigos saharauis, más que con alguna intervención de compromiso en esta tribuna, cuando durante décadas han exhibido todas las reclamaciones y banderas del pueblo saharaui? ¿Cómo es posible que de todas sus reivindicaciones justamente se hayan olvidado de esta? Es muy sencillo, pues porque saben, igual que lo sé yo, que lo saben los representantes de mi grupo, que esas cosas Sánchez no las decide. Saben que Sánchez no puede darles lo que no tiene, y hace tiempo que Sánchez no tiene más remedio que obedecer las políticas que le dictan los que tienen poder sobre él. Solo así se explica la sumisión. Solo así se explica la sumisión de Sánchez a Marruecos y el silencio de los cómplices de Sánchez para esta investidura. Si alguien está convencido de que esto no es verdad, que suba aquí y que lo explique y que encuentre otra explicación. Pero saben que no la hay. Pero más allá de esta inquietante realidad, lo cierto es que en el Consejo Europeo se han tratado temas muy importantes y ojalá alguien pudiera estar allí para defender los intereses de España y de los españoles y no sus intereses personales. En vez de eso, acude a los consejos europeos un presidente débil, un presidente sometido, un presidente del que se ríen sus socios y un presidente que está en un proceso de huida hacia adelante peligrosísimo para los españoles y para la convivencia. Es más, creo que no me equivoco si afirmo en esta tribuna que los daños más grandes de Sánchez son los que están todavía por llegar y los que afectarán a España. Y afirmo esto del presidente del gobierno que ha destruido la separación de poderes, que ha encerrado inconstitucionalmente a los españoles, que ha destruido la igualdad de los españoles ante la ley, que ha puesto a las mujeres españolas en peligro. Pues significa que debemos prepararnos para lo peor. No es retórica para usar en esta tribuna, lo creo firmemente. Lo creo porque el señor Sánchez se siente acorralado por la corrupción que vamos conociendo y por la corrupción que ya hemos vivido en esta Cámara, la que ha hecho a la vista de todos, comprando votos para su investidura en esta Cámara, a cambio de favores criminales. Lo creo al ver que, acorralado por la corrupción, ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez, el Sánchez necrófilo, pero esta vez en unos extremos que a cualquier persona decente creo que le deben producir náuseas. Y cuando vemos a ese Sánchez que ya no disimula su rencor, su odio y su rabia, sabemos que es capaz de todo. Por eso el señor Sánchez me produce repulsión. Incluso se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos de las víctimas del Partido Socialista en el siglo pasado, de las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado. Se ha hecho fotos con familiares de las víctimas para posar como hacen solo los salvajes y los bárbaros, con los restos de sus víctimas. Indígnense lo que les dé la gana. Pero es lo que sienten muchos españoles al ver en las pantallas una foto tan infame como la del presidente del gobierno.
¿Cuál será su miedo y su desesperación como para ofrecer ese espectáculo macabro y atreverse a subir a esta tribuna hace unos minutos para hablar de los que intoxican el debate público y para hablar de los que llenan de fango las pantallas de los españoles? Y se saca fotografías con los restos mortales de españoles muertos en una contienda civil fratricida a los que no ha mostrado ningún respeto para exhibirlos en las pantallas y a los ojos de todos. ¿Qué sentirá al sacarse fotos con esos cráneos, con esos restos humanos convocando allí a los periodistas? ¿Alegría por una proeza patética? ¿Autosatisfacción? ¿O quizá algún extraño y diagnosticado placer? Por supuesto, aparte de los placeres íntimos que eso pueda proporcionarle, que yo no lo comprendo. Esas fotografías tienen una intencionalidad política, y eso es lo más grave de todo, porque eso es lo más amenazante para la sociedad española, para su convivencia, para la concordia y para la libertad y el derecho de los españoles a acercarse al pasado histórico como les venga en gana. Y eso es lo que el gobierno no quiere permitir. Sánchez quiere pisotear la reconciliación entre los españoles, lo sabemos hace mucho tiempo. Quiere sembrar cizaña y, si le es posible, parece que hasta la violencia. Rescatando los viejos odios entre españoles, quiere pisotear la memoria de todas las víctimas de un enfrentamiento entre hermanos, de todas, de las del bando nacional, posando con sus cráneos como si fueran trofeos hace una semana, y de las del bando republicano, utilizándolas de manera perversa para remover el odio. Y eso lo hacen los que dicen que no hay que utilizar a las víctimas, nunca, a las víctimas de las agresiones sexuales, a las víctimas del terrorismo, sean cuales sean las víctimas, no hay que utilizarlas. Eso sí, el presidente del gobierno va a sacarse fotos con los muertos de una guerra civil, en una falta de respeto insoportable a los muertos, que nos aleja de cualquier signo de civilización y nos acerca,